Televisa presenta. La rickettsiosis abarca a un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos 8 especies de bacterias del género Rickettsia y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas. La Rickettsia es común en nuestro país. Su distribución es amplia, especialmente en la zona norte del país, como Baja California, Coahuila, Nuevo León y Sonora. La Rickettsia, Rickettsii, es la más severa, con una tasa de mortalidad que oscila entre 5 y el 65%, dependiendo de cuándo se detecte y se atiende. Es una enfermedad potencialmente letal que, si no es atendida de inmediato, puede tener consecuencias fatales. La detección de la Rickettsia es un desafío para los servicios de salud, pues sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Laboratorio Ramos presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa en donde estaremos platicando acerca de la rickettsiosis, que seguramente muchos lo desconocen, pero siempre es bien importante ir de la mano de los médicos especialistas. Como bien lo vio, el día de hoy estaremos con nuestros amigos de Laboratorio Ramos y nos visita el doctor Daniel Cadena, quien es médico internista e infectólogo, para platicarnos más respecto a este tema. Te recuerdo que si tú tienes alguna duda, pregunta, inquietud, durante toda la emisión del programa me la puedes hacer llegar para que más adelante el médico especialista las esté resolviendo y de esta manera tú tengas cierta orientación. También te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de YouTube. Nos buscas y encuentras como Televisa Sonora en vivo y desde cualquier parte del mundo en el cual tú te encuentres nos puedes ver. ¿Quieres conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor? Veámoslo. Fundado en 1939 por el Dr. Rafael Ramos, Laboratorio Ramos es un laboratorio comprometido con la calidad y excelencia en los resultados de sus pacientes. Con más de 80 años de experiencia, Laboratorio Ramos ha crecido y alcanzado el éxito en todo Sonora. Así es como llega a Nuevo León, bajo la dirección del químico Alfonso Ramos Salazar, manteniendo la misma filosofía de capacitación de personal y desarrollo tecnológico, incorporando técnicas analíticas del más alto nivel. La preocupación constante por la excelencia en el servicio ha resultado en la preferencia del público local, regional, empresarial y de instituciones públicas, como también de profesionales de la salud en el extranjero. Lo anterior es motivo de orgullo y satisfacción, tanto para los propietarios como para el personal que labora en la empresa. Desde Ciudad Obregón hasta tu consultorio está aquí, doctor, bienvenido. Un gusto recibirlo por acá en tu consultorio, está aquí. Muchas gracias, Karen. Con información importante, sobre todo pues relacionada a su especialidad como médico internista, pero además infectólogo. Vamos a platicar de lleno sobre la rickettsiosis, el tema de la Rickettsia, que muchos conocerán, muchos no. Aprenderemos mucho en el programa del día de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, doctor, compártenos un poquito de tu trayectoria como médico. ¿Qué fue lo que te llevó a inclinarte por el tema de infectólogo, no? Ah, sí, bueno, es una larga historia, pero resumiendo, ¿verdad? Siempre me gustó la medicina. Desde niño, cuando yo iba al médico, me llevaba mi mamá, yo dije, yo quiero ser doctor. Y después entré ya a la Facultad de Medicina, en la UNAM, y después dije, voy a estudiar medicina interna, porque la medicina interna es una especialidad sumamente amplia, pero también ve los padecimientos a mucha profundidad. Como Doctor House, por ejemplo, ¿no? Okay. Que cuando no se encontraba algún diagnóstico, el internista es el que ayuda a encontrar el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, hay quien dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que va con el internista, ¿no? Porque esa es una forma también de hacer un trabajo de diagnóstico.
En la medicina no hay un tratamiento si no hay un diagnóstico. Entonces, el especialista en diagnóstico básicamente es el internista. Por eso me gustó mucho esa especialidad. Y ya estudiando medicina interna, cae la pandemia de H1N1, 2009. Yo estaba, digamos, en ese momento rotando en una terapia intensiva y me di cuenta cómo los pacientes se ponían muy graves. Llegaban pues, con dificultad respiratoria, necesitaban intubación, pacientes que eran muy jóvenes, muchas mujeres embarazadas, situaciones muy severas, que yo dije, yo quiero estudiar algo relacionado con las infecciones, pero no quise terapia intensiva porque dije, no, los pacientes ya están muy graves. Entonces, siempre me gustó mucho el enfoque preventivo. Es decir, en infectología, como en todas las enfermedades, la prevención es la clave, porque sí, o sea, llega un paciente a terapia intensiva, pero ¿eso qué significa? Que muchas veces eso ya es un caso muy severo, situaciones muy severas y a veces hasta demasiado tarde, ¿no? La infectología es un área en la que podemos hacer diagnósticos. Ahorita con los métodos más actuales de diagnóstico podemos hacer diagnósticos en cuestión de horas. Antes no se podía. Anteriormente existía solo lo que la microbiología clásica, que son los cultivos, por ejemplo. Y si vemos, muchos de los cultivos son muy tardados, ¿sí? Hay a veces que esperar un cultivo una semana, ¿no? Y en infecciones muchas veces no nos podemos esperar tanto, ¿sí? Por eso, con el tema de la infectología y las nuevas herramientas diagnósticas, pues nos han ayudado mucho a los infectólogos a hacer diagnósticos mucho más rápidos y por eso pues me encanta la infectología, porque además, pues si un paciente se atiende rápido, nos permite ver una mejoría, una curación, cosa que a veces no se puede con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas que muchas veces, bueno, son crónicas, se controlan pero no tienen como tal una cura. Y una de las especialidades que sí te permiten tener una cura pues es la infectología, ¿no? Entonces por eso me apasiona este tema. Mencionó algo sumamente clave Sí. y que nos encanta por acá en tu consultorio, está aquí, de la prevención. Justamente la mejor medicina por allá es la prevención. Sabemos que esto pues muchas veces está fuera de nuestro control, de nuestro alcance, pero hacemos todo lo posible para que aquellas personas que ven este programa pues ahora sí que tomen acción sobre su salud. Pero hablar de infectología, doctor, ¿estamos hablando de epidemias o lo asociamos con una infección, un virus? Sí. ¿A qué va ligado o relacionado? Claro, sí es muy importante esta pregunta. Generalmente cuando vienen con nosotros los pacientes me dicen, ustedes infecciólogo, infectólogo, epidemiólogo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les hago alguna aclaración, ¿no? Por ejemplo, epidemiología es una disciplina que también se puede dedicar tanto a enfermedades infecciosas como no infecciosas, transmisibles o no transmisibles. Es un área también muy extensa, con múltiples subespecialidades, que ya lo vimos, por ejemplo, en SARS-CoV, ¿no? En la pandemia de COVID, cómo los epidemiólogos fueron muy importantes para hacer un control epidemiológico. De hecho, el trabajo de epidemiología es muy amplio, ¿sí? A nivel poblacional, ¿sí? Y también incluye medidas de salud pública, ¿sí? O sea, son áreas que van de la mano. El quehacer del infectólogo es mucho más clínico, digamos, es más de consulta. Vemos pacientes, digamos, individuales, claro, tomando en cuenta criterios epidemiológicos, pero los vemos paciente por paciente. Porque sabemos que en medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces no hay un paciente que sea igual a otro. En infectología no vemos como tal una epidemia. Vemos al paciente que está cursando con una enfermedad, con un padecimiento, y ya es cuando ya ofrecemos algún diagnóstico y tratamiento. Digamos, esa es la distinción, ¿no? Entre epidemiología e infectología. Y seguramente eso le permite a usted como médico en medicina interna poder complementar incluso un diagnóstico mucho más preciso, más oportuno y demás, ¿no? Pero ahora sí, doctor, entrando de lleno al tema, a la rickettsiosis. Sí. Hablamos de riqueza y seguramente lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Que cuidado, que se viene la riqueza y demás. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre riqueza y rickettsiosis y qué es la rickettsiosis? Excelente. Son las preguntas buenas. Ya entramos, ahora sí. Sí, es importante. Son temas como de términos, ¿no? Generalmente si el paciente me dice, es que vengo porque tengo riqueza, perfecto, ¿no? Pues ya,
ya lo entendemos perfectamente, porque es una palabra ya muy, digamos, en el cotidiano, ¿no? Tengo riqueza. Ok, bueno, la riqueza, ¿qué es? Es una bacteria. La riqueza es la bacteria que ocasiona la rickettsiosis, que es la enfermedad de la que vamos a comentar. Y esta riqueza, como decíamos al principio, puede tener varias, digamos, variedades. Son varias especies de riqueza, pero la principal que ocasiona la rickettsiosis es la Rickettsia rickettsii. Es una bacteria que se comporta, yo digo, como un virus muy parecido a. No quiero entrar en temas que nos vayan a confundir, porque no es un virus, es una bacteria, pero me voy a explicar. Es una bacteria que no puede vivir fuera de una célula. Necesita la célula humana para poderse multiplicar, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que una bacteria al ingresar a la célula se multiplica rápidamente y luego, cuando hay una gran multiplicación de bacterias, la célula prácticamente se rompe, muere la célula y se diseminan, de una bacteria pueden diseminarse 100 o 200 bacterias más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se parece mucho a un virus porque se viraliza el crecimiento de la bacteria. Por eso la rickettsiosis es muy rápida. Puede ser hasta fulminante. Es como que va por todo el cuerpo. Al romperse la célula, ahora sí que quedamos completamente llenos de esa bacteria. Exactamente, es decir, es una infección que decimos nosotros es sistémica. Sistémica, como tenemos aquí el modelo anatómico, en donde vemos todos los órganos, pues el Rickettsia se afecta a todos los órganos que vemos ahí, todos prácticamente. Se afecta al cerebro, se afecta al corazón, se afecta al hígado, los riñones, los vasos sanguíneos. De hecho, el órgano principalmente afectado en esta enfermedad es el endotelio. El endotelio está en todo el cuerpo. ¿Qué es el endotelio? Es la capa interna de los vasos sanguíneos. Okay. ¿Sí? Es decir, es una infección del endotelio, porque la bacteria sí entra a las células, pero también invade a las células del endotelio, que ya lo podemos explicar más adelantito, que es una enfermedad de vasos sanguíneos, que los va tapando. Entonces los órganos prácticamente se quedan sin sangre. Sin oxígeno, por así sin decirlo. Oxígeno, sin sangre, sin riego sanguíneo. Entonces es una enfermedad que donde ponga uno el dedo, ahí puede estar afectándose el paciente. ¿Y cómo se manifiesta, doctor? ¿Cómo es que esto se va manifestando dentro de nuestro cuerpo? Desde que me siento mal, comentabas que se puede confundir con un tema de virus. No sé si estamos hablando desde una fiebre, dolor de cabeza, o cómo poder decir, híjole, es Rickettsia, ¿no? Sí, bueno, en medicina siempre a un paciente tratamos de englobar los síntomas en un síndrome. Sí, eso a los médicos nos da mucha ayuda diagnóstica. De tal forma que el paciente típico que tiene Rickettsia tiene un síndrome febril, es decir, tiene fiebre, así. Por eso se llama fiebre manchada también. Esta enfermedad otro nombre por el cual tiene se le ese conoce. otro nombre, fiebre manchada. Entonces hay fiebre y manchas, ¿sí? Principalmente. La fiebre suele ser súbita, suele ser una fiebre 39, 40 grados, muy intensa, y además es muy incapacitante, ¿sí? A diferencia de otras infecciones, por ejemplo, que no suele ser tan intensa, ¿sí? Rickettsiosis es una infección sumamente intensa que da fiebre, como decíamos, muy alta, pero que además se acompaña de otros síntomas, principalmente los síntomas de dolor de cabeza, ¿sí? Dolor muscular, mucho cansancio y a veces otros síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente puede cursar con fiebre y luego tener, por ejemplo, diarrea, vómito, y uno podría pensar que es una infección gastrointestinal cuando en realidad tiene rickettsiosis. Entonces, esos son como que los síntomas en general. Entonces, los vuelvo a comentar porque son muy importantes que el público los ubique muy bien. Esos foquitos rojos, exactamente, ¿no? Foquito rojo viene siendo la fiebre, pero hay que decir que la fiebre, aunque se presenta fuerte y rápido, siempre va precedida de un periodo de síntomas generales. O sea, generalmente el paciente con Rickettsia, días antes, va a empezar a tener cansancio, malestar, poco apetito. En niños y niñas pequeños van a tener irritabilidad. No van a querer comer, van a estar con mucho llanto, etc. Y después viene la fiebre. Fiebre alta y luego todos los demás síntomas que de cabeza a pies podríamos decir que es el dolor de cabeza muy intenso. Por ejemplo, en el tema de la vista, el paciente dice es que me molesta mucho la luz, me molesta mucho el ruido.
Ese es un dato también. Otro dato es que hay el famoso salpullido también, el rash que decíamos, por eso se llama fiebre manchada. Ese rash, ¿dónde empieza? Característicamente en la zona de las muñecas, en los tobillos. Si una persona tiene fiebre, dolor de cabeza, y le empieza ese salpullido, es riqueza hasta no demostrar lo contrario. Y otros síntomas que ya decíamos, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Que van sumados, ¿no? Aunados. Pero Claro. en ese sentido, doctor, es sumamente importante pues acudir con el médico especialista porque son a lo mejor síntomas comunes que los puedes confundir fácilmente, Claro. ¿no? Pero ya esos que nos comentaste y nos compartiste de estas Sí. manchas, pues ya es algo sumamente característico, ¿no? De la riqueciosis. Sí. Mencionabas también que esto también se presenta en niños. Es decir, en todas las personas, aquí no hay alguien que digas no lo puede presentar. En todas, desde No bebés distingue. incluso. Claro. Desde Claro, bebés pueden tener riqueza, bebés. Ok. hasta adultos mayores. De hecho, la estadística actualmente, según los datos de Secretaría de Salud, los últimos casos se han dado en niños de entre 2 y 3 años, los más jóvenes, y adultos entre 65 y 66 años. O sea, hay un amplio espectro también, puede ser a cualquier edad, evidentemente, y el promedio de edad, ya hablando de edades, es alrededor de los 30 años. ¿Y es la misma gravedad o esto pues claramente estará relacionado si tienen alguna patología, alguna complicación? Seguramente va por ahí. Sí, sí. De hecho, aunque la infección es más, digamos, frecuente a edades, digamos, medias, entre 30 años aproximadamente, la severidad se da en los extremos de la vida. Es decir, una persona a más joven o de mayor edad tienen un tema inmunológico. Por ejemplo, una persona de 70 años, por ejemplo, ya tiene las defensas más bajas, ¿no? Por la edad, digamos. Hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Entonces, esa disminución de defensas hace que una infección, no solo esta, sino otras, pueda comportarse mucho más severa, y no solo eso, sino que es más atípica. Por ejemplo, un adulto mayor pudiera no tener ni siquiera fiebre, porque ahí ya no hay tanta respuesta inflamatoria en el adulto mayor. Entonces pudiera ser solo falta de apetito, no, pues que mi abuelita ya no quiere comer, ya está muy dormida, o una fiebre no muy alta. De hecho, por ejemplo, en adulto mayor, para fines académicos, podemos decir que fiebre es 37,5 para arriba. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, una persona con una temperatura así elevada, adulto mayor, y con estos síntomas, también habría que considerarlo, ¿no? No se descarta. Datos sumamente importantes Claro. y curiosos para que aquellas personas que están viendo el programa lo Así consideren, y lo más importante es acudir rápidamente con el médico especialista para que esto no represente un riesgo para su salud. Doctor, es momento de irnos a nuestra primer pausa, pero Claro continuamos que sí. con más. Te recuerdo que estamos pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes, si usted las tiene, para que más adelante el doctor las esté resolviendo. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos con más. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí platicando acerca de la riqueciosis, temas de riqueza, que sí, que no, pero claro, bien importante, de la mano de los expertos. Y el día de hoy con nosotros el doctor Daniel, quien ahora nos vamos a enfocar, doctor, acerca del tratamiento. Hay esperanza, hay solución, se puede mejorar. Nos comentabas que incluso puede ser fulminante, ¿no? Claro. Pero ¿hay algún tratamiento que me pueda ayudar? Claro, afortunadamente. Como decíamos, por eso me gusta la infectología, porque sí hay tratamientos en la mayoría de las ocasiones. El tratamiento básicamente es antibiótico. El antibiótico por elección, de primera elección, que prácticamente, digamos, es el único, podríamos decir, que es la doxiciclina. Este antibiótico, ¿cuándo se debe dar? Bueno, sabemos, no se puede automedicar a una persona, ¿no? Es decir, ay, doctor dice que la Es que riqueza es- me va a tomar la doxiciclina y buscan el cajoncito a ver si tienen doxiciclina. Pues no, ¿verdad? Obviamente esto es una indicación médica. Al ser esto una enfermedad, pues, que puede ser severa, sí se necesita una evaluación médica, ¿sí?
Entonces el tratamiento, ya lo sabemos prácticamente todos los médicos, es doxiciclina. ¿Y cuándo es el momento para utilizarlo? Cuando hay sospecha. Es más, a veces podemos decir que sospecha es igual a tratamiento en riqueza, ¿sí? Por la severidad y por lo rápido que puede evolucionar un paciente. Si no hay una forma de hacer una metodología diagnóstica, no es accesible, no, un paciente que vive lejos, qué sé yo, si por X o Y no se puede, sí, no se puede hacer la prueba, dar tratamiento, ¿sí? Que ya decíamos es doxiciclina. Cuando el paciente llega grave, que esperemos que nadie, ya no queremos pacientes graves, pero si se da el caso, entonces ya los hospitales tienen doxiciclina también en ocasiones hasta presentación intravenosa, que es para los casos más severos y a dosis más altas y por largo tiempo, ¿no? También hay que decir que depende mucho, como en toda enfermedad, qué tan pronto se haga el diagnóstico. No es lo mismo tratar una persona que tiene rickettsiosis de 1 o 2 días de evolución a una persona que tiene una semana. Porque una persona que tiene una semana, por ejemplo, pues ya tiene daño orgánico. Entonces muchas veces necesita otro tipo de soporte vital, muchas veces hasta una terapia intensiva, ¿no? Entonces aquí decimos, lo más importante es la prevención. En salud, lo más importante es prevención, 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 prevención. Y de ahí, detección oportuna. Diagnósticos rápidos, por ejemplo, las biologías moleculares, ¿no? Las pruebas de biología molecular. Y de ahí, el tratamiento oportuno, incluso por sospecha. Doxiciclina, ese es el tratamiento, pero insisto. No hay que automedicarse. No hay que automedicarse y si hay la menor sospecha, pues hay que ir al médico para que se dé el tratamiento. Así es, sumamente importante. Doctor, ¿qué le parece si damos inicio ahora sí a contestar las preguntas por parte del público? Muchísimas gracias de verdad por hacérnosla llegar, gracias por su confianza y están llegando bastantes preguntas muy, muy buenas, ¿eh? Nuevamente, muchísimas gracias. Por acá nos dicen y nos felicitan, lo felicitan. Para felicitar al doctor, sin duda alguna, un gran amor a su vocación en el sentido profesional y ni hablar como ser humano. Saludos desde Ciudad Obregón. Saludos a Obregón, muchas gracias. Saludos hasta Obregón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Y también nos preguntan, buenas tardes, una duda. Cuando matamos la garrapata en un papel, ¿puede reproducirse? Porque mi esposo dice que con el calor sí se reproducen y yo digo que no, porque la sangre se absorbe en el papel. Gracias. Saludos, Yesenia. Muchísimas gracias, Yesenia, por ahí. Nomás con que no sean problemas, ¿no? Entre parejas. Vamos a dirimir ese problema de esposos. Bueno, cuando una garrapata es aplastada, entiendo que si está en el papelito es porque la aplastaron, pues bueno, ya ahí ya prácticamente no se puede reproducir, pero si ya estaba, digamos, vamos a poner que ya tenía huevecillos, ¿sí? Pues sí puede quedar por ahí algún huevecillo. Decíamos, un huevecillo puede caer al piso y si dan las condiciones, puede eclosionar, ¿sí? Entonces, sería rarísimo, ¿no? Porque en ese caso tendrían que poner el papelito en el suelo y que hubiera huevecillos viables y que crecieran. Sería muy raro. No es imposible, claro, pero suena un poco complicado. Entonces, si encontraron una garrapata, la veían por ahí caminando, pues, ¿qué hay que hacer? No tocarla, ¿sí? Porque eso también puede implicar una infección, ¿no? El entrar en contacto directo con la garrapata, ¿no? Con un papel, ¿sí? Y aplastarla. ¿Con una servilleta? Con una servilleta, ¿sí? ¿Y con el zapato no? Así como una cucaracha, ¿no? Podría ser, que sí, podría ser, pero también se dan situaciones que es raro también que los aerosoles también puede generar infección. Okay. Es muy raro, pero también está descrito. Y también entrar en contacto con la secreción de una garrapata en una herida abierta puede hacer que bacterias entren. Por eso es muy importante que no la vayan a agarrar, ¿no? Entonces, sí es una manera de ver una garrapata y no la vayan a tocar. Pueden agarrarla con una servilleta y aplastarla y la pueden tirar, ¿sí? Y eso es todo. Perfecto. Lo que hay que hacer. Pues ahí están las recomendaciones por parte del doctor. ¿Y quién ganaría ahora sí la discusión? No se crean. Es bien importante ahora sí que tomar acción, como bien lo menciona el doctor. También nos preguntan, doctor, ¿los síntomas de la riqueza son inmediatos o en cuánto tiempo se presentan los síntomas? Perfecto, muy bien. Cuando la garrapata pica,
introduce, al momento de picar, bueno, entra parte de la saliva de la garrapata porque va a introducir un anestésico para poder succionar la sangre. En ese momento es cuando se produce la infección, cuando entra la bacteria, ¿sí? Hay que hacer esta distinción muy importante. Una cosa es la infección y la otra cosa es la enfermedad. En ese momento se está produciendo la infección, se está metiendo la bacteria y se va a meter a las células para empezar a diseminarse por el organismo. Claro, esto, aunque es rápido, no lo vamos a ver tan rápido. Hay lo que se llama un periodo de incubación, que es decir, el momento en el que pica la garrapata, sea o no advertida, sepamos o no sepamos, hasta el momento en el que se producen los primeros síntomas, ¿sí? Ese periodo asintomático puede ser tan corto como un día o tan largo como 7, pero en promedio son 3 a 5 aproximadamente. De 3 a 5 días es el periodo asintomático. Okay. Luego empiezan los síntomas. Los síntomas van de menos a más, ¿sí? ¿Qué empieza a tener el paciente? Cansancio, fatiga, e incluso el mismo día pudiera tener fiebre, ¿sí? La fiebre súbita suele ser muy rápida y muy alta, 39, 40 grados centígrados, y luego ya empiezan a producirse otros síntomas de los que ya hemos mencionado, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Todavía nos quedan muchas preguntas que responder, doctor, pero ¿qué le parece si eso lo hacemos después de la pequeña pausa? Ya estamos en la etapa final de tu consultorio, está aquí. Muchísimas gracias, así que no te despegues, que ahorita regresamos. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Seguimos con más por acá en tu consultorio. Está aquí y doctor, nos preguntan si en todos los laboratorios Ramos están disponibles los estudios de rickettsia. Claro, sí, es buena pregunta. Laboratorio Ramos, bueno, tiene varias sucursales. Evidentemente hay un equipo en Sonora, que es el que tiene Ramos, y es importante, porque yo he mandado a pacientes, les hacen el estudio, pero sí es importante que el médico cuando vaya a pedir la prueba, póngale ahí urgente, ¿sí? Porque muchas veces sí es lo que necesitamos. Los tiempos de entrega sí varían, pero muchas veces sí es un caso urgente y la muestra se manda tempranito, 7, 8 de la mañana, el resultado pudiera estar el mismo día, ¿sí? La ventaja es que ese equipo está aquí, ¿no? En Hermosillo. ¿Sí? Desde luego también se puede, en Ciudad Obregón también se pueden pedir las pruebas. Y también nos preguntan, antes de terminar, están llegando muchísimas preguntas, gracias nuevamente, pero se nos termina el tiempo. La última para escuchar sus recomendaciones ya finales, doctor. Dice, ¿se puede fumigar mi casa de manera preventiva y qué puedo hacer para que no entren las garrapatas? Yo no tengo mascotas, pero mis vecinos sí. Ah, sí. Eso pasa mucho porque hay, no sé, el vecino puede tener la maleza, puede tener animales, muchas veces no los cuidan, los tienen ahí con mucho maltrato, la verdad. Y esto sí es un peligro, poblacionalmente hablando, ¿no? Porque las garrapatas sí pueden irse a la otra casa, aunque tengan todas las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacerse? Sí se puede hacer la fumigación preventiva. Desde luego, también si ven esta situación hay que notificarlo a Secretaría de Salud para que se haga una suficiente contención desde el punto de vista epidemiológico. No se peleen con el vecino. Sí. Más bien habría que hablar a Secretaría de Salud para que vayan al domicilio y vean qué está pasando, ¿no? Y más ahorita que hay más rickettsia, ¿no? Y la otra es, bueno, en las casas, que no haya, digamos, rendijitas ahí en las paredes, ¿sí? Que una pintadita, ¿no? ¿Dónde puede quedarse la garrapata? Incluso en zonas de la pared donde hay una cuarteadura, por ejemplo, ¿no? Okay. En el piso, etcétera, ¿no? Importante es que las garrapatas pueden tener una resistencia muy alta al calor, ¿sí? Pueden aguantar hasta 60 grados fácilmente, ¿sí? Y al frío pueden aguantar hasta 15 grados bajo cero, ¿sí? Entonces eso pues, no les afecta en nada prácticamente el tema climático.
Pero entonces en ese caso sí hay que revisar a sus mascotas, llevarla al veterinario, darle también el tratamiento preventivo a las mascotas para que no se vayan a infestar de garrapatas, ¿no? De acuerdo, Sí. eso es lo más importante, doctor. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con Gracias, información sumamente importante. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, buena pregunta. Yo consulto en forma privada en el Hospital San José de Ciudad Obregón, y ahí en redes sociales también nos pueden encontrar en Dr. Daniel Cadena, Facebook. Y ahí estamos también para servirles. Muchísimas gracias. Parte 2, por favor, doctor. Parte 2. Así es que nos quedaron todavía muchas dudas por parte de ustedes, pero seguramente se las estaremos contestando de manera privada, ya que es momento de despedirnos. Pero no sin antes, ya lo sabe, agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y agradecerles a ustedes de todo corazón por acompañarnos en un programa más el día de hoy por acá con nosotros. En tu consultorio está aquí. Yo los espero todos los días de 1 a 2 de la tarde. Cuídense muchísimo. Laboratorio Ramos presentó